Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer los versículos 24 al 29. Juan capítulo 20 y vamos a leer los versículos 24 al 29. Y si usted nos visita, solamente quiero comentarles que todos los versículos que voy a usar en el sermón de esta mañana están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Juan capítulo 20, 24 al 29. Bueno, si usted se recuerda, hemos estado hablando acerca de esta serie titulada Enemigos a enfrentar. Y hoy vamos a hablar, hoy quiero compartir con ustedes acerca de el último enemigo que vamos a tratar en esta serie, y es nuestra lucha contra la duda. ¿Alguna vez ha dudado usted? ¿Alguna vez usted ha dudado de alguien o de algo? Bueno, la duda es un enemigo que puede hacernos daño. Y en Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, la Biblia dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando a la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de nuestra lucha contra la duda. Nuestra lucha contra la duda. Y es el último enemigo del cual vamos a tratar en esta serie. Déjeme decirle que la duda es un enemigo que puede actuar en dos caminos. Así como puede tener el propósito de alentarnos a seguir adelante a pesar de nuestras dudas, también la duda puede tener el propósito de tirarnos por el suelo cuando se trata de nuestra fe. Y tal vez la pregunta más relevante que nos hacemos cuando dudamos es: ¿por qué? ¿Por qué? Alguien dijo que de toda la creación, los seres humanos somos los únicos que buscan entender el porqué de las cosas. Todo esto con el propósito de asegurar la razón. La humanidad, hermanos, va a ir a cualquier parte solo para encontrar el significado de esta pregunta. ¿Por qué? Es parte de nuestras dudas. La duda es una experiencia que compartimos todos los seres humanos. Incluso aquellos que tenemos fe en Dios, también hay momentos en los que dudamos porque no entendemos cómo Él obra en nuestra vida. En la Biblia encontramos la historia de un papá que tenía un hijo que estaba endemoniado. Y este papá ya había llevado a su hijo a los discípulos, pero dice la Biblia que los discípulos no habían podido hacer nada por él. Entonces, al ver que los discípulos no pudieron hacer nada por él, este papá decide llevar a su hijo al mismo Jesús, lo que demuestra que tenía fe, mucha o poca, pero este hombre tenía fe. Llevó a su hijo a Jesús. Y en Marcos 9, 23 y 24, que está ahí en sus notas, encontramos su historia. Jesús le dijo: si puedes, al ver a este hombre con su hijo endemoniado, desesperado porque sus discípulos no pudieron hacer nada, Jesús le dice a este hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero note el versículo 24. Les dije: fe, mucha o poca tenía. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Así que este hombre mucha o poca fe la tenía, pero necesitaba ayuda porque las dudas vienen incluso si usted tiene fe, mucha o poca. Una definición práctica de duda es carecer de confianza, considerar algo improbable. Eso significa la duda. Y las palabras griegas para duda dan la idea de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Tiene la connotación de que algo no está establecido
de una falta de convicción firme. La primera expresión de duda en la Biblia la encontramos en el libro de Génesis. Cuando Satanás tentó a Eva, dice la Biblia que Dios le había dado una orden a la primera pareja, Adán y Eva, y la orden era clara: ellos no debían de comer de un solo árbol, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios fue específico y les dijo: mira, de todos los árboles puedes comer excepto de uno. Pero Satanás sembró la duda en el corazón y en la mente de Eva. En Génesis capítulo 3 versículo 1 dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escuche bien la pregunta, con que Dios nos ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. No, eso no fue lo que Dios dijo. Dios le dijo: puedes comer de todos excepto de uno. Pero él sembró la duda en el corazón. La primera duda que aparece en la Biblia la encontramos en Génesis capítulo 3. Y esto nos afirma, hermanos, que la duda es una herramienta que Satanás puede usar para hacernos perder nuestra confianza en las palabras que Dios dice. Dios no dijo no puedes comer de todos. Dios dijo puedes comer de todos excepto de uno. Y cuando usted y yo dudamos de sus palabras y lo consideramos a él y a su juicio poco probable. Mire, al contrario de la opinión que el mundo tiene sobre la duda, porque el mundo enseña que usted tiene que dudar de todo, dice el mundo. Bueno, al contrario de esa opinión, la duda es un destructor de la vida. El mundo dice que la duda es esencial para la vida. La Biblia dice que la duda puede ser el destructor de la vida. El apóstol Santiago nos dice que cuando pidamos sabiduría a Dios, debemos de pedirla con fe, sin dudar. Y si dudamos del poder de Dios para responder a nuestra petición, dice Santiago, entonces ¿para qué pide? Si usted duda, ¿para qué pide? Dios dice que si dudamos mientras pedimos, no recibimos nada de Él porque somos inestables. Vea cómo lo describe en Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, pero usted pida con fe, no dudando nada. Subraya eso, por favor. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar o a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lugar a otro. Usted no es estable cuando duda. Mire, el problema con nuestra lucha contra la duda es que si no la enfrentamos, las dudas, en lugar de desaparecer, tienden a crecer. Y una pregunta se convierte en muchas preguntas. ¿Se recuerda cuál es la pregunta principal? ¿Por qué? Pero esa pregunta, si usted no la enfrenta, esa pregunta tiende a multiplicarse en otras preguntas. Y el problema es que comenzamos a dudar de todo, incluso de Dios. Y cuando no encontramos respuesta a nuestras preguntas, nos vemos en lo que alguien describió como una especie de vértigo espiritual, al que llamamos duda. Usted duda de todo. La duda es dolor o la duda es pérdida. Frecuentemente viene a nosotros, hermanos, la duda viene a nosotros cuando experimentamos alguna especie de dolor o de pérdida. Es allí cuando nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Empezamos a dudar. El doctor James Dobson escribió un libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y él explica ¿qué pasa con los seres humanos cuando pasamos por alguna experiencia amarga? Es más, parte del libro está en sus notas. Quiero leerlo. El doctor James Dobson, en su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, él explica qué pasa con los seres humanos cuando no entendemos lo que nos pasa, cuando experimentamos una experiencia amarga. Él dice, el pánico se apodera de nuestra alma a medida que esa cuestión de vida o muerte nos mantiene pendientes de un hilo. Los violentos latidos del corazón revelan la ansiedad que sentimos en lo más profundo de nuestro ser y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Sabe lo que está ocurriendo? ¿Le importa? ¿Por qué se ha oscurecido el cielo y permanece silencioso?
¿Qué es lo que he hecho para merecer que Dios me abandone así? Y él termina ese párrafo de ese libro diciendo que a medida que la frustración y el temor se acumulan, nuestro espíritu retrocede lleno de desconfianza y de confusión. Dudamos, somos presa de la duda. Para algunas personas la duda es como un trampolín que los impulsa hacia arriba, pero para otras ven la duda como un obstáculo en su vida que necesitan superar, un enemigo a enfrentar. Mire, la Biblia tiene mucho que decir con respecto a la duda, y ella nos ofrece ejemplos de personas que lucharon contra la duda. Por ejemplo, David luchó contra la duda si realmente iba a ser rey o no. Recuérdense que él fue ungido como rey a los 15 y lo coronaron como rey cuando tenía más de 30 años. David luchó contra la duda. Job luchó contra la duda al entender o tratar de comprender del por qué estaban pasando las cosas. Perdió sus hijos, su patrimonio, todo se vino abajo de un día para otro. Salomón luchó contra las dudas, Jeremías luchó contra las dudas, pero en el Nuevo Testamento encontramos a un hombre llamado Juan el Bautista, quien mientras estaba en la cárcel, encerrado ahí por el rey Herodes, se encontró pensando sobre si Jesús, aquel de quien él había predicado, realmente era el Mesías o no. Él se enfrentó con la duda. Dice en Mateo capítulo 11 versículos 2 al 3 que al oír Juan el Bautista en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos de Juan, discípulos que estaban con Juan, para preguntarle a Jesús. Vea la pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o necesitamos esperar a otro? Él dudó, porque todos en alguna ocasión vamos a enfrentarnos con el enemigo al cual llamamos duda. Pero el escéptico más famoso en las escrituras, sin lugar a dudas, fue Tomás, del cual acabamos de leer. Él declaró que no iba a creer en el Señor resucitado a menos que pudiera tocar sus heridas, meter sus dedos en los agujeros de los clavos, meter su mano en la herida de su costado, y hasta entonces iba a poder creer en él. Así de fácil, la duda nos hace poner en tela de juicio las obras hechas por Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer en nuestra lucha contra la duda? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, debemos conocer nuestras dudas. Debemos conocer nuestras dudas. Cuando pensamos en Tomás, inmediatamente lo asociamos con alguien que dudó. En la Biblia se le describe como Tomás el Dídimo. Y aunque muchas personas asumen que el significado de Tomás el Dídimo significa Tomás el que duda, en realidad la palabra dídimo quiere decir gemelo o doble, lo que indica que Tomás tenía un gemelo. La Biblia no describe qué pasó con él. Pero Tomás es el clásico escéptico, el que duda, el que no cree, obstinado, no dispuesto a aceptar ningún rumor, no antes de hacer un par de preguntas. Tomás era el eterno pesimista, con una tendencia extraña a encontrar siempre el punto negro en la hoja blanca, o como decimos nosotros, el pelo en la sopa. Tomás se dedicaba a encontrar siempre lo negativo en el asunto. Las primeras apariciones de Tomás en el Evangelio de Juan estuvieron relacionadas con la resurrección de Lázaro. Él estaba asustado porque Jesús había decidido ir a Judea, donde vivían las hermanas de Lázaro y donde tenían el cuerpo de Lázaro. En Juan 11:8 dice: pero los discípulos se opusieron a Jesús diciendo: Rabí, hace unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás otra vez allí? Y cuando Tomás escuchó que Jesús quería regresar a Judea, donde lo iban a apedrear, él exclamó con un tono de fatalismo en Juan capítulo 11 versículo 16: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, con sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora, no permita que el pesimismo de Tomás oscurezca su valentía.
Ya con que él afirmó que la situación no tenía esperanzas porque era real. Si Jesús regresaba a Judea, probablemente la gente lo iba a apedrear. Él estaba dispuesto a dar la vida por su Señor. Su amor por Jesús fue tan fuerte que había preferido morir con él que estar separado de él. Pero Tomás vuelve a aparecer en el aposento alto, donde Jesús habla de su inevitable partida, que él iba a ir a la cruz y que ellos ya no iban a estar con él, pero ellos debían de confiar en él porque él estaría preparándoles lugar. En Juan 14:3 dice: y si me fuere, dijo Jesús, Tomás estaba presente, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús le afirmó a sus discípulos que él iría a preparar un lugar para ellos y que ellos ya conocían el camino, pero el corazón hecho pedazos de Tomás por la partida de Jesús se apresuró turbado a contradecirlo. En Juan capítulo 14 versículo 5 dice: y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Ese es Tomás, el Tomás de las Escrituras, práctico, escéptico. Él había sido transformado por el poder de Cristo como los otros discípulos, pero todavía dudaba. Lo que nos indica que no importa si usted tenga o no tenga fe, usted va a dudar. Ahora, le recuerdo esto: podemos tener fe y ver cómo el poder de Dios obra en las vidas de personas y aún tener muchas dudas. La vida de Tomás nos muestra la realidad de nuestra lucha contra la duda. En primer lugar, la vida de Tomás nos enseña que la duda se desarrolla en soledad. La duda se desarrolla en soledad. Mira el versículo 24 en su Biblia del pasaje que leímos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, subraya esto por favor, no estaba con ellos. Solamente habían 10 discípulos cuando Jesús se les apareció. Tomás se había perdido la aparición de Jesús. Él se había mostrado a sus discípulos con el cuerpo resucitado, mostró sus heridas, les habló del futuro. El gran gozo estalló en ese lugar, en ese preciso lugar, pero Tomás no estaba allí. Los discípulos se reunían con frecuencia, como era su costumbre, para compartir la palabra y alentarse, especialmente en tiempos difíciles como los fue después de la crucifixión de Cristo, pero Tomás no estaba con ellos. Y aunque no sabemos con exactitud el porqué de su ausencia, muchos afirman que Tomás no estaba allí porque se sintió solo, traicionado. Las promesas de Jesús de que él iba a estar con ellos siempre ya no eran nada para él. Él se sintió abandonado. Sus esperanzas podían haber estado hechas trizas, y aquel a quien tanto había amado se había ido y su corazón estaba desgarrado. Quizás ni siquiera tuvo ganas de compañía, pero tal vez para él le parecía estar mejor solo. No podía estar con la multitud, ni siquiera con sus amigos. Tomás estaba ignorando un principio que necesitamos tener siempre presente: la compañía de otros nos anima a pesar de nuestras dudas. Mira lo que dice el Salmo 133:1. Qué maravilloso, dice el salmista, y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Tomás se había aislado y por lo tanto perdió no solamente la consolación de estar con otros, sino también se perdió el milagro de la aparición de Jesús, porque la duda florece en la oscuridad. Es muy parecido a los hongos que aparecen en bodegas húmedas y oscuras. Florece en la soledad fría y oscura de un espíritu atormentado porque no entiende lo que está pasando en su vida. Es en la soledad que las preguntas se hacen más largas. Es en la soledad que las preguntas se hacen más siniestras y con menos esperanzas de que haya respuestas. Les recuerdo, ¿dónde estaba Juan el Bautista cuando se preguntó si Jesús realmente era el Mesías o había que esperar a otro? En una celda, en oscuridad, en la soledad, porque la oscuridad alimenta la duda. El doctor David Jeremiah afirma que esa es la razón
por la cual la duda es una ocasión sabia para examinar nuestros sentimientos. Algunas veces nuestras preguntas tienen menos que ver con enigmas teológicos que más con sencilla y mera melancolía. Ahora, nota en segundo lugar, la vida de Tomás nos enseña que la duda demanda evidencia. El versículo 25 él dice: si no viere y metiere, no creeré. Y es por medio de este hecho que él se ganó el título de Tomás el incrédulo, el que duda. Porque cuando somos presa de la duda, necesitamos ver evidencias incluso de lo que el mismo Señor nos ha prometido. Mire, no solamente en una ocasión, sino en repetidas ocasiones, Cristo le había prometido a sus discípulos: yo me voy a ir, pero ustedes van a estar conmigo. Yo ya no voy a estar, pero un día ustedes van a estar conmigo. En repetidas ocasiones. Pero la duda nos hace tambalear con respecto a lo que el Señor nos ha prometido. Los que dudan en muchas ocasiones tienen una satisfacción melancólica en decir: te lo dije, te dije que eso iba a pasar. Tomás afirmaba que él no creía hasta que no viera evidencias. Tomás se negó a creer en el testimonio de muchos testigos, las mujeres que vieron a Jesús primero, Juan y Pedro que ya habían presenciado la tumba vacía. Tomás se negó a creer. Tomás hizo una exigencia extrema. Él dice: yo quiero tocar las heridas. Evidencia que solo se puede presenciar a través del contacto físico. Él se negó rotundamente a creer a menos que se cumplieran sus condiciones. Alguien dijo, hablando de Tomás, que tal vez había abandonado toda esperanza, que la fuente de evidencia de sus sentidos, habiéndolo convencido finalmente de que el lado atravesado y las manos heridas indicaban que para esta clase de muerte el volver a vivir era algo imposible. Tomás ya se había desahuciado al decir: Jesús no puede resucitar. Él dice: yo tengo que tocar su cuerpo para verlo, tengo que tocar su cuerpo para creer. Y así que podemos describir que la incredulidad de Tomás fue irracional, obstinada, prejuiciosa, presuntuosa e insolente. Pero tal como lo veremos a continuación, vea, Jesús fue al encuentro de Tomás en el punto exacto de sus cuestionamientos. Podemos llegar delante de Dios y preguntarle con un corazón honesto. Cuando usted tenga dudas, acérquese a Él, pregúntele a Él, y usted puede tener la seguridad que Él siempre le va a responder. Mire lo que dice el Salmo 34:18: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Póngale ahí: a los que dudan. Él es quien los rescata. Ahora, nota en tercer lugar, la duda nos lleva de nuevo a Cristo. La vida de Tomás nos enseña, en tercer lugar, que la duda nos lleva de nuevo a Cristo. El versículo 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y ahora sí, subraya esto, y con ellos Tomasito, en el mismo cuarto. 8 días después, lo que significa es que Tomás, a pesar de sus dudas, se quedó con ellos. A pesar de sus dudas, Tomás se quedó con ellos, con los que creyeron. Él es de aquellos que dijo: bueno, mejor me quedo y me aseguro si esto sí pasó o no pasó. Bueno, como Tomás, recuerde esto: procure que cuando usted se vea asaltado por sus dudas, esas dudas terminen llevándolo de vuelta a Cristo en lugar de alejarlo de Él. Porque la duda es un enemigo que puede alejarnos de nuestro Salvador si se lo permitimos. La duda nos envuelve en una red de mentiras, tal y como lo hizo con Eva en el Génesis, que terminamos creyendo como ciertas. Mentiras que terminamos creyendo como ciertas. Mire, el doctor R.T. Kendall llama a las crisis que ponen en duda nuestra fe la barrera de la traición. Subráyelo, está ahí en sus notas. Él llama a las crisis que ponen en duda nuestra fe
la barrera de la traición. Y él afirma que tarde o temprano todos los cristianos vamos a atravesar por un periodo en el cual parece que Dios nos ha abandonado. Y una pregunta que frecuentemente nos hacemos cuando enfrentamos esto es: Señor, ¿así es como tratas a los que son tuyos? ¿Así es como tratas a los que amas o a los que te aman a ti? No se olvide, hermano, lo que el mismo Dios escribió en Isaías 49:16. Él dice: mira, he escrito tu mano en las palmas de mi mano. Estamos allí, escritos en las palmas de la mano de Dios. Pero el doctor Kendall dice que más del 99% de nosotros no atravesamos la barrera de la traición después de sentirnos abandonados por Dios. Es entonces que nuestra fe se ve afectada por una experiencia amarga que no podemos olvidar. Dudamos y nos amargamos. No se olvide que Dios usa las circunstancias difíciles en nuestra vida para acercarnos a Él. Si no hubiera sido por una situación difícil, probablemente usted nunca hubiera conocido a su Salvador. Fue un problema en su vida que lo trajo a Cristo, porque las dudas o nos alejan de Él o nos acercan a Él. Usted nunca hubiera conocido de su Salvador. Ahora ve, en cuarto lugar, la duda profundiza nuestra fe. La duda profundiza nuestra fe. Mira el versículo 27. Dice la Biblia que luego Jesús dijo a Tomás: pon aquí tu dedo en mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino sé creyente. Fue el mismo Señor quien tocó a Tomás en el punto de su debilidad y de su duda. Sin reproches, Jesús se acercó a él porque sabía que la lucha que él estaba enfrentando con sus propias dudas. Y con compasión le dio la prueba que el mismo Tomás estaba demandando. A ver, Tomás, no vas a creer si no tocas. Ven, toca mis heridas, tócalas y date cuenta que sí es verdad. Ahora piensen esto. ¿Quién de los discípulos tuvo el testimonio más vívido de todos? ¿Quién de todos los discípulos pudo decir cuando él predicaba: yo toqué las heridas de Cristo? Fue Tomás. Sus dudas profundizaron en su fe. Sus dudas lo acercaron a Cristo. Únicamente el que dudó pudo haber dicho eso. La seguridad, dijo alguien, es la recompensa que busca insistentemente. En Lucas capítulo 24 versículo 38 al 40 dice: pero Cristo les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Escuche bien, versículo 39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. No permita que sus dudas lo alejen de Cristo, sino que utilícelas para impulsarse y alcanzar el propósito de Dios en su propia vida. Alguien dijo que la duda reprimida, guardada en el armario, puede transformarse en una coartada para el diablo, pero una duda bien usada en su vida puede llevarlo a los pies de su Señor. Y en quinto lugar, la duda define nuestra fe. La duda define nuestra fe. Nota el versículo 18. Entonces Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Cada vez que logramos responder a un signo de interrogación en nuestra vida, ¿qué es lo que aparece? Un signo de admiración. Surge un signo de exclamación. Las preguntas honestas llevan a declaraciones poderosas. Bastó que Cristo le respondiera a sus dudas. Entonces Tomás creyó. Esto es suficiente para quien duda. El escepticismo melancólico de Tomás se disolvió para siempre ante la luz de la persona de Jesucristo. Y es allí cuando, abrumado, Tomás hizo la confesión más grande que usted puede encontrar de todos los discípulos. Muy parecido a lo que Mateo dijo, lo que Mateo escribió de Pedro cuando dijo, hablando de Jesús, que a él era el único que podíamos llegar. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. No es sino hasta que hacemos esta clase de declaración que nuestra fe comienza a fortalecerse. Porque alguien dijo que las preguntas
están al comienzo del viaje, pero las respuestas vienen finalmente con la experiencia, al extendernos, tocar y sentir por nosotros mismos, ser tocados por el poder de las manos con las marcas de los clavos de nuestro Señor. Así que escuche bien esto. Las dudas o pueden acercarlo a Cristo o pueden alejarlo de Él. No permita que este enemigo de las dudas lo lleven lejos de su Salvador. Ahora ve en segundo lugar. Les dije qué podemos hacer. En primer lugar, debemos conocer nuestras dudas, pero nota en segundo lugar, debemos enfrentar nuestras dudas, confrontarlas de forma directa, tal y como lo hizo Tomás. Yo no voy a creer si no lo veo, pero debemos tratarlas con mucha precaución, porque les dije que las dudas son enemigos que pueden traicionarnos cuando menos lo pensamos. La duda es un enemigo traicionero. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, reconozca sus dudas en oración. Al principio le dije, ¿ha tenido dudas usted? Reconózcalas en oración. El escritor Mark Littleton nos presenta una forma efectiva para hacerlo. Escuche bien, él dice, transforme sus dudas en preguntas, transforme sus preguntas en oraciones, traiga sus oraciones a Dios. Reconozca sus dudas en oración. ¿Cree usted que podemos traer nuestras dudas directamente a Dios? Y la respuesta es sí. Sí. Usted puede preguntarle a Dios. Usted puede preguntarle a Dios del por qué pasan estas circunstancias difíciles en su vida. Sí podemos hacerlo de acuerdo a los ejemplos que tenemos en la Biblia. Y el primer ejemplo que quiero presentarles es Gedeón. Sus dudas salieron a la superficie en la misma presencia de Dios. ¿Se imagina usted dudar del mismo Dios enfrente de Dios? ¿Se imagina usted dudar de Dios enfrente de Dios? Bueno, eso le pasó a Gedeón, quien Dios le estaba dando instrucciones de lo que tenía que hacer y cómo su presencia, la presencia de Dios, nunca se había apartado de él ni del pueblo. Y mire lo que pasó en Jueces capítulo 6. Gedeón fue un juez, un libertador que enfrentó dudas en frente del mismo Dios. En Jueces capítulo 6 versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y vea la duda de este hombre. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué estamos pasando por todo esto? ¿Dónde están sus maravillas? ¿Dónde está lo que nuestros papás nos contaban? ¿Dónde está lo que ellos vieron en el desierto? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿No nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Gedeón dudó del mismo Dios en presencia del mismo Dios. Él pudo llegar delante de Dios y decirle: ¿por qué nos está pasando todo esto? Pero ¿sabe quién más dudó en la Biblia, incluso en la misma presencia de Dios? Fue Sara, la esposa del padre de la fe, a quien se le había prometido un hijo de la herencia, el heredero del pacto que Dios había hecho con Abraham. Dios le había prometido un hijo, pero parecía que durante mucho tiempo a Dios se le había olvidado. Dios no se le había olvidado. Ella dudó de que Dios en cierta manera cumpliera lo que Dios había prometido. En Génesis 18 versículos 12 al 13 dice: por eso Sara, al escuchar la noticia del hijo, ahora Sara tuvo razones para dudar, y dos razones de poder. En primer lugar, su esposo ya estaba por cumplir 100 años. Esa era una razón de por qué ella podía dudar. En segundo lugar, porque ella tenía 90 años, también podía dudar. Pero cuando Dios le confirmó que ese niño verdaderamente iba a nacer, dice la Biblia que Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer, el placer de ser madre, ahora que ya estoy consumida por mi vejez y mi esposo también es viejo? Pero vea lo que Dios le respondió ante la duda de esta mujer. Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Ella dudó
de las palabras del mismo Dios. Sara se rió. Jeremías lloró cuando se acercaba a Dios haciendo duras preguntas. David en los salmos con frecuencia apuntaba hacia Dios con el dedo acusador, reprochando especialmente por el hecho de que Dios lo había abandonado. Job fue un hombre con una fe inmensa, pero algunas veces se vio intimidado por el enemigo de las dudas. Muchos de los personajes bíblicos fueron héroes, no porque no tuvieron dudas, sino porque las confrontaron y salieron victoriosos con el poder de Cristo en ellos, a pesar de sus luchas. Ahora, nota en segundo lugar. En primer lugar, le dije que necesitamos reconocerlas en oración. Pero nota en segundo lugar, admita sus dudas en humildad. Admita sus dudas en humildad. Usted no puede simplemente llegar con un orgullo y presumir las dudas que tiene en su vida. Identifíquelas, descríbalas y trátelas con claridad, admitiendo con humildad que hay cosas que no podemos entender en nuestra vida, pero Dios, a pesar de esas cosas que no podemos entender, escuche bien esto, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano. El Salmo 138:6 dice: porque el Señor es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Las dudas hechas con orgullos son reproches delante de Dios, pero Dios escucha al humilde, le muestra misericordia, lo atiende a pesar de que sufra dudas en su vida. Fue Cristo quien buscó a Tomás, no para reprocharle porque él no había creído, sino para confirmarle que verdaderamente él era el resucitado. Soy yo, Tomás, mira, toca mis manos, toca mi costado. En Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Humillarnos significa reconocer que nuestro valor viene solo de Dios, a pesar de nuestras dudas. Ser humilde implica actuar con su poder, de acuerdo con su guía, no con nuestros propios esfuerzos. Aunque no merecemos su favor, Él nos ama y nos da valor y dignidad, a pesar de nuestros defectos y de nuestras dudas. Primera de Pedro 5:6 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pedro nos recuerda que el reconocimiento de Dios es mucho más valioso que cualquier duda humana que podamos tener por no entender lo que pasa a nuestro alrededor. Dios quiere bendecirnos a su debido tiempo, así que obedezca a Dios humildemente a pesar de las circunstancias difíciles que podamos vivir. Él nos exaltará en esta vida o en el cielo. Permítame terminar con esto. La duda puede impulsarnos a crecer en nuestra fe, o la duda puede terminar destruyendo la poca fe que tenemos. Podemos vencer las dudas en nuestra vida, por muy duras que sean, pero para ello necesitamos hacer la misma declaración de salvación que Tomás hizo: Señor mío y Dios mío. Y para este y cualquier otro enemigo que vayamos a enfrentar, necesitamos reconocer que en medio de nuestras luchas no estamos solos, y en medio de nuestra batalla podemos escuchar a Dios, que nos dice en 2 de Crónicas 20:15: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Es Dios quien pelea por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y gracias por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti a pesar de nuestras dudas. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí. Gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti. Gracias porque tú eres fiel con cada uno de nosotros. Y gracias porque a pesar de las dificultades, Señor, y las dudas que podamos enfrentar, tú tienes el control de todo. Tú eres fiel y soberano. Por eso te damos gracias. Ahora nos acercamos a ti, Señor,
para examinar nuestro corazón y ver si dentro de él hay dudas. Hay dudas que necesitan ser clarificadas. Hay dudas que necesitan ser expuestas. Podemos llegar delante de ti y presentar nuestras dudas. Podemos llegar delante de ti y tú vas a estar atento a escuchar nuestras dudas. Tomás es ese ejemplo claro de alguien que duda, pero que puede usar la duda para crecer en su fe. Él vivió en experiencia propia por sus dudas el poder haber tocado las llagas, las heridas de nuestro Señor y Salvador. Hermano, no permita que las dudas estorben su fe. Use sus dudas para acercarse a Cristo. Y con la autoridad que las Escrituras dan, le puedo asegurar que Él va a estar atento, esperando cuando usted llegue de vuelta a Él. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este último enemigo que enfrentamos en nuestras luchas. Permite que podamos hacer nuestro el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 20. No debemos temer y desalentarnos cuando enfrentemos cualquier clase de enemigos, porque la batalla te pertenece a ti. Eres tú quien pelea por nosotros. Bendice este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.